En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, el amor y la paz de Jesucristo resucitado estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta celebración dominical donde proclamamos la resurrección del Señor Jesucristo y le damos gracias a Dios nuestro Padre por su infinita misericordia. Comencemos nuestra celebración pidiendo con humildad el perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor con el cántico del Gloria.
Pedimos en esta celebración por nuestros fieles difuntos, por el eterno descanso de José Guadalupe Padilla Padilla, Fernando Márquez, Mario Ramírez Araujo, Rodolfo Sánchez, Catarino Sánchez Acevedo, Humberto Arias Pérez, Carlos Arturo Lira Peredo, María Constanza Ursúa Valencia, Armando Lira Ursúa, Lázaro Rodríguez Servín, José de Jesús Granados Gómez, Blanca Eugenia Moreno, Miguel Moreno, Arturo Moreno, Celestina Juárez, Jesús Moreno, Rogelio Moreno, Santiago Moreno, Viviano Ojeda, Pedro Campos, por el Padre Pedro Campos, por las ánimas del purgatorio, por las intenciones y necesidades de nuestras familias, por la conversión de la familia Padilla Padilla y por las familias Padilla Padilla, Márquez Morales, Lira Ursúa, por las intenciones del Santo Padre y por la paz del mundo. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti congregado, a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dispongámonos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según la necesidad de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de la alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás,
uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Meditemos la palabra del Señor. A este domingo le han llamado Domingo de la Divina Misericordia. Y es que no debemos olvidar y tener siempre presente que nuestro Dios es misericordioso. Toda la obra de la salvación, desde la creación del mundo hasta la manifestación definitiva de Jesucristo al final de los tiempos, nos muestran a un Dios que es misericordia. Y entonces no debemos limitar la misericordia de Dios al perdón de nuestros pecados, que sí, es una parte muy importante. Pero la misericordia de Dios abarca cada momento de nuestra historia y cada momento de nuestra existencia. Dios en todo nos va mostrando su amor, su fidelidad, su misericordia. Y entonces nuestro Dios misericordioso nos ha creado por amor, nos ha llamado a la existencia porque nos ama. Y San Pedro, en esta segunda lectura que hemos escuchado, nos recuerda que la obra de la misericordia de Dios termina hasta que nosotros, por esa misericordia, participemos de la vida divina, participemos de la resurrección de Jesucristo. Claro que, así como Cristo, para mostrarnos la misericordia de Dios, por eso dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo para salvarlo. Así como nos muestra su misericordia en la entrega y en la pasión de su Hijo, también nos muestra su misericordia en su resurrección. Porque nosotros, peregrinos por este mundo, donde debemos cargar con nuestra cruz,
aspiramos a participar de la resurrección. Como lo decíamos, no hay domingo de resurrección si primero no hay viernes de pasión. Y entonces nosotros, dice Pedro, tenemos que ir por este mundo cargando nuestra cruz, sufriendo para probar nuestra fe, para llegar un día a participar también nosotros de la resurrección de Cristo. El ejemplo que él pone es el del oro. El oro, mientras más acrisolado, más quilates va ganando, mientras más puro, es más fino, es más caro, y eso se logra sometiéndolo al fuego de fundición en el crisol. Y entonces nosotros también, a mayor prueba y fidelidad a Dios, confiando en su misericordia, es que aspiramos también a la belleza de la inmortalidad. El plan de la misericordia de Dios no estaría completo si nosotros fuéramos por este mundo, además de vivir como comunidad, puesto que los cristianos hacemos lo mismo desde los primeros siglos. Nos reunimos a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, a la fracción del pan, a la comunión. Desde el principio lo hacemos, lo seguimos haciendo. Vivimos nuestra fe, damos testimonio de caridad, practicamos las obras de misericordia, sufrimos con valentía en el nombre de Cristo, esperamos con confianza la participación de la resurrección. Nuestra vida no estaría completa si no experimentáramos también la misericordia de Dios en el perdón de los pecados. Y es así como encontramos que el primer fruto de la resurrección de Cristo es la paz. Cristo se presenta en medio de sus discípulos y les da la paz. La paz esté con ustedes. En este evangelio 3 veces encontramos ese saludo, ese deseo, esa aclamación. Estamos en paz con Dios. Es el primer fruto de la resurrección del Señor. Y luego viene el siguiente, el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y lo que aquí hemos escuchado en este pasaje del Evangelio, así como en el pasaje de la última cena, escuchábamos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, ahora escuchamos la institución del sacramento de la reconciliación. Jesús les da a sus apóstoles en este plan misericordioso de Dios la potestad de perdonar los pecados, para que nosotros con confianza nos acerquemos a este perdón. El Papa Juan Pablo II, en su escrito Dives Misericordiae, él nos recuerda que los católicos debemos estar convencidos que los pecados cometidos después del bautismo solamente quedan perdonados por el sacramento de la reconciliación. Perdón, me equivoqué. Es en la penitencia, penitencia y reconciliación. Es donde lo menciona esto el Papa Juan Pablo II. Solamente en el sacramento de la reconciliación nosotros es donde vamos a encontrar ese perdón de nuestros pecados. Ni en las obras de caridad, ni en las peregrinaciones, ni en las mortificaciones voluntarias o asumiendo nuestros dolores, vamos a encontrar el perdón de los pecados. Son obras de penitencia, mas no perdonan los pecados. Tenemos que acercarnos al sacramento de la reconciliación, ir con el sacerdote y confesarnos.
Por ahí los hermanos separados se encargan de desvirtuar este sacramento. No vayas con el sacerdote, no te confieses. Algunos han caído en el error, dicen que se confiesan con el Cristo. Yo me paro delante del Cristo y le pido perdón. Mis hermanos, es importante el intermediario para experimentar esa misericordia, para tener la certeza de que Dios nos ha perdonado. En ningún momento dice Jesús que cada quien se perdone sus pecados o vaya ante la imagen y me diga sus pecados y queda perdonado. Por ahí también afirman, es que los sacerdotes son hombres como tú. Efectivamente, dice Jesús, ustedes van a ir a perdonar los pecados. No les dice, voy a mandar a los santos ángeles para que se reúnan en las catedrales y los santos ángeles los perdonen. Ustedes van y perdonan los pecados. Así que este es un ministerio establecido por Jesucristo para los pastores de la iglesia, con los cuales los fieles podemos experimentar el perdón de nuestros pecados. Quedamos perdonados, nos reabrimos a la gracia de Dios, y que Dios sea misericordioso no es una condición para que nosotros vivamos pecando. Al contrario, si Dios es misericordioso, nosotros debemos abrirnos a la conversión, al cambio de vida. No porque peques mucho, Dios va a ser más misericordioso contigo, sino que una vez que Dios ha ejercido la misericordia en ti, tú en agradecimiento, tú en señal de amor, tienes que esforzarte por vivir en la gracia y en la virtud. Por último, mis hermanos, también el Papa Juan Pablo II, en Penitencia y Reconciliación, nos dice que es muy importante que no descuidemos los 5 pasos para una buena confesión. Si queremos experimentar la misericordia de Dios en el perdón de los pecados, debemos prepararnos muy bien al sacramento de la reconciliación. A veces cuando los padres de familia llevan a sus hijos con los catequistas piratas, estos ni siquiera les enseñan a confesarse ni los pasos para una buena confesión. Si los que vienen al catecismo 5 o 3 años no se lo saben, se les olvidan, ahora imagínense los que van 15 días, un mes, menos. Y entonces eso provoca que muchos tengan el defecto de no quererse confesar o de no saberse confesar. El primer paso para una buena confesión es el examen de conciencia. Muchas personas tienen el defecto, ven al sacerdote en el confesionario, ven que ya no hay gente, ahí está el padre confesando, déjame formo. Ni siquiera hacen examen de conciencia, no se preparan, no analizan, y luego todavía llegan y dicen a uno, oiga, ¿me ayuda? ¿Cómo te voy a ayudar a hacer tu examen de conciencia en este momento en el que estamos en el 4.º paso, no en el primero? Entonces, tienen que acercarse al sacramento de la reconciliación ya hecho su examen de conciencia. Hay muchas hojitas para hacer este examen de conciencia, el reflexionar los 10 mandamientos, los pecados capitales. Hay un libro para los jóvenes que se llama el Yucat de la reconciliación, pues también ahí pueden hacer su examen de conciencia. Pues hay la posibilidad de reflexionar antes de llegar, porque una vez que yo reviso mis pecados, viene el siguiente paso, el propósito de enmienda y el dolor de los pecados. Yo le voy a prometer a Dios que ya no voy a pecar. Yo le voy a pedir a Dios que ya no me deje pecar porque me duele haberlo ofendido. La contrición son el segundo y el tercer paso.
para que entonces yo me pueda acercar, ahora sí, a decirle mis pecados al confesor. El confesor me escuche, me aconseje, me dé la absolución y me ponga la penitencia, la cual debo cumplir yo como quinto paso. Cuando una persona llega y le dice al sacerdote, oiga, padre, ayúdeme a confesarme, y el padre te pregunta, ¿fuiste a misa el domingo? Ah, no fui. Fíjese que sí, apúnteme ese. ¿A qué momento hubo propósito de enmienda y dolor del pecado? ¿En qué momento tú vas a decir, ya no lo vuelvo a hacer? Oye, ¿has dicho mentiras? Ah, sí, fíjese que sí he dicho mentiras. ¿En qué momento viene cuántas veces lo hiciste, el examen de conciencia? ¿En qué momento viene el propósito de no volver a cometer ese pecado? Y el verdadero dolor de haber ofendido a Dios por haber dicho mentiras. Entonces, es importante que preparemos bien el sacramento de la reconciliación. A veces nos acusan a los sacerdotes, ustedes son dinereros, ustedes actúan cobrándolo todo. Bueno, cuando escuches que una persona te diga, es que los padres todo lo cobran, díganles, vete a confesar, ahí sí, ni te cobran papeleo, ni te cobran el uso del templo, ni te piden ninguna otra cosa más que vengas arrepentido y que quieras dejar tus pecados. Por el sacramento de la reconciliación, que de hecho no cobramos por ningún sacramento, por el sacramento de la reconciliación tampoco cobramos. Así que cuando digan, es que los padres cobran todo, pues vete a confesar, vas a ver que ahí no te cobran nada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y por último, cuando vengan a confesarse, vengan a decir sus pecados. Primero, muchos tienen el defecto de venir a justificarse. No te justifiques, di tus pecados y se acabó. Padre, es que dije una mentira, pero es que, padre, me peleé con el marido, me peleé con la marida, pero es que, padre, es que regañé a mis hijos, pero es que ya no los aguanto. Entonces, cometen el pecado, pero quieren justificar que lo hicieron en el otro. No lo justifiquen, simplemente digan su pecado. Hice esto, hice aquello, me porté de tal manera, aquí o allá. No confiesen tampoco a los otros. Fíjese que mi hijo el otro día y fíjese que mi vecina y fíjese que mi marido y mi patrón en el trabajo, y es que mis compañeros. No confiesan a los demás, confiesa tus pecados. Algunos, es un riesgo que el catecismo nos dice que tengamos cuidado, tengamos la precaución de no callar los pecados por vergüenza. Es que me da vergüenza, es que me da pena. Pena les hubiera dado en el momento que estaban haciendo el pecado. Ya cuando lo cometieron, ¿ya para qué quieren pena? Es que me da pena. Pues ya para qué si ya lo hiciste. Así algunas personas me dicen, padre, es que me da pena. Pues si me vinieras a pedir permiso, pues sí, yo tendría razón en que tuvieras pena. Pero si ya lo hiciste, ¿para qué tienes pena? Lo que debemos tener es dolor del pecado y el propósito de no volverlo a cometer. Entonces, no te calles el pecado, no lo justifiques, no le eches la culpa a los demás, haz bien tu examen de conciencia, de tal manera que cuando vengas a confesarte, solamente tengas que decir tus pecados. Decía el catecismo antiguo, en materia y en número. Hice tantas veces. Así gente mayor que todavía se confiesa. Pues si puedes hacerlo de esa manera, hazlo de esa manera. Dije tantas mentiras, me porté de tal manera tantas veces, así. De ese modo, acercarse al sacramento de la confesión. También es recomendable comenzar con los pecados graves y terminar con los pecados leves, o ya más con los pecados mortales más graves, y ya al último los pecados veniales, porque yo me he dado cuenta que hay gente que llega así como tanteando al Padre, a ver si no se enoja. Dije mentiras, dije malas palabras, no vine a misa el domingo, algo más, sí, cometí adulterio, así, oye, espérate, o sea, así como que están tanteando, ¿no se enojó? O le digo así leve, ya se enojó, mejor no le digo lo demás que traigo. No hagan eso, hermanos. Hay que comenzar
con los pecados graves y terminar con los leves o los pecados veniales incluso. Entonces, para que hagamos una buena confesión y así experimentemos la misericordia de Dios en el perdón de nuestros pecados. Como signo de la misericordia de Dios, entonces, y fruto de la resurrección de Jesucristo, el Señor instituye el sacramento de la reconciliación. Démosle gracias, acerquémonos dignamente a este sacramento para recibir el perdón de nuestros pecados y así sigamos experimentando la misericordia de Dios como obra en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que muramos y aspiremos a participar un día eternamente de la misericordia de Dios en la vida eterna después de resucitar. Pidámosle al Señor entonces que nos aumente la fe para que, creyendo en la resurrección de Jesucristo, que ha lavado nuestros pecados con su sangre y con el agua que brotó de su costado herido, que son signos de la Eucaristía y del bautismo, así también con el don del Espíritu Santo, nosotros vivamos santamente en su presencia y seamos testigos de su misericordia delante de los demás. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. Vamos a ir respondiendo. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, nacida del misterio pascual, y especialmente por el Papa emérito Benedicto XVI, que cumplió años en esta semana, pidamos el vigor en la lucha contra el mal y el servicio del amor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestra patria, pidamos la solidaridad, la paz y el progreso en una mayor justicia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes padecen enfermedad o soledad, por los que tienen hambre y sufren opresión, pidamos la venida del reino de Dios que renueve este mundo. Oremos. Por todos nosotros reunidos como cada domingo, convocados por Cristo resucitado, pidamos que Él nos dé la alegría, la paz, la fuerza de su Espíritu. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, escucha nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe pascual, para que, creyendo en tu Hijo, sin haberlo visto, consigamos como meta de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Presentamos al Señor nuestras ofrendas.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos José Guadalupe Padilla Padilla, Fernando Márquez, Mario Ramírez Araujo, Rodolfo Sánchez, Catarino Sánchez Acevedo, Humberto Arias Pérez, Carlos Arturo Lira Peredo, María Constanza Ursúa Valencia, Armando Lira Ursúa, Lázaro Rodríguez Servín, José de Jesús Granados Gómez, Blanca Eugenia Moreno, Miguel Moreno, Arturo Moreno, Celestina Juárez, Jesús Moreno, Rogelio Moreno, Santiago Moreno, Viviano Ojeda, Pedro Campos, por el Padre Pedro Campos, por nuestros fieles difuntos y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, con las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras intenciones y necesidades, de las familias Padilla Padilla, Márquez Morales y Lira Ursúa, por las intenciones del Santo Padre y por la paz del mundo, por la conversión de la familia Padilla Padilla. Concédenos a todos que con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz. Paz contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor resucitado nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan todos un buen día, un bonito domingo. Gracias por acompañarnos.